Escuchas a Héctor Rosales en radio. Cierra los ojos. Imagina llegar a tu propia casa, abrir la puerta, respirar ese aroma a nuevo y ver a tu familia disfrutando de cada espacio. Ancona Residencial, en Uriangato, Salamanca y a Paseo el Grande. Tenemos casas y departamentos hechos para ti, con jardín, piscina, área de juegos, espacio de descanso y seguridad 24 horas. Tu hogar no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida. Por eso te ayudamos a elegir el plan que mejor te convenga. Aceptamos crédito Infonavit, Fobiste, Caja Popular Mexicana, créditos bancarios y pago de contado. Aquí siempre encontrarás una opción para estrenar tu casa. Comunícate conmigo a través de WhatsApp 461-143-44-59. En Facebook como Mónica Inmobiliaria, tu asesor de confianza. Puedes ver fotos, videos y recibir asesoría personalizada. No esperes más y haz realidad tu sueño. Mónica Hernández, tu asesora de confianza. Ancona Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece. ...25 de noviembre del año 2025... ...día martes... Vamos a comenzar con este programa, vamos a comenzar revisando las principales portadas de los periódicos de circulación nacional. ¿Qué es lo que tiene el día de hoy, por ejemplo, el periódico El Universal? Bueno, pues El Universal dedica su portada, dice: violencia política, una lacra, narco no debe de imponer miedo. Esto lo estaré diciendo la Unión Europea. Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, ve la lucha contra el crimen organizado como un elemento crucial para la relación con México. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, considera la violencia política como lo que más sacude a México, que es el asesinato de candidatos, de políticos electos, y es una lacra. Expresa su determinación para poner fin e impedir que las redes de narcotráfico puedan imponer miedo. En una entrevista con el periódico El Universal, Costa espera solidaridad por los homicidios de líderes políticos y sociales de México. Alertan por alza en el uso de redes sociales para atacar mujeres, extorsión, amenazas son algunas de las agresiones que más sufren, porque hoy, por cierto, es 25 de noviembre y en México son asesinadas 10 mujeres al día. Inflación pega más a 10 urbes, según una nota de Rubén Migueles. La inflación llegó a 3.61% en las principales ciudades de México. Destaca Jacona, Michoacán, con un aumento anual del 4.87%, que debe de ser una narcoinflación, es decir, una inflación ocasionada por extorsiones. La mayor alza de las 55 urbes que evalúa el instituto, le sigue la capital de Oaxaca con una tasa anual de 4.79%, como Tepatitlán, Jalisco y Córdoba, Veracruz, con el 4.64% en el aumento del costo de la vida. Bloqueos en 19 estados de la República Mexicana, mientras que la Secretaría de Gobernación intenta descalificarlos diciendo que son del PRI, del PAN y del PRD, lo cual es una afirmación sin pruebas, sin sustento, y ya sabemos que el régimen de Sheinbaum descalifica o intenta descalificar todas las manifestaciones. No hay ninguna manifestación que considere que es un reclamo legítimo. Todos somos felices, inmensamente felices en México. No hay ningún problema, según la ideología de Claudia Sheinbaum. Pero yo les puedo mencionar, incluso así, rápidamente, cuáles son los problemas reales de México, o elementos que nos permiten ver los problemas reales de México. Asesinan al líder antinarco Carlos Manzo el 1 de noviembre. Previamente habían asesinado a Bernardo Bravo, líder de los Limoneros. Previamente habían asesinado al líder de los autodefensas contra el narco, Hipólito Mora.
También asesinaron al empresario aguacatero Chava Luna. Los narcos de Michoacán secuestraron y asesinaron al director de BBVA Michoacán porque querían saber cuánto dinero guardaban ahí los productores de alimentos. Matan a la maestra taxista, maestra jubilada y taxista porque no tenía que tener otra actividad económica, Irma Hernández Cruz. El grupo criminal Sombras y la gobernadora Rocío Nale intenta ocultarlo diciendo que fue un infarto. Asesinan al líder limonero, pero ahora de Veracruz, Javier Vargas Arias. Asesinan cada fin de semana 200 personas. Esos son problemas reales que Claudia Sheinbaum no quiere escuchar. Asaltan 70 veces por lo menos a transportistas mexicanos y estadounidenses en carreteras de México. Pero Claudia Sheinbaum dice que eso no existe, que eso no es un problema. Pues entonces no sé a qué se dedique Claudia Sheinbaum, a pintarse las uñas, a arreglarse el cabello. Lo que sí vemos es que Claudia Sheinbaum se dedica a defender al crimen organizado, diciendo que cualquier ataque sería una violación a la soberanía nacional. Ante lluvias de quejas, ajustará ley de aguas. Plantea el morenista Ricardo Monreal facilitar la transmisión de los derechos. Anuncia cambios el líder de Morena luego de severas protestas nacionales por el intento que tiene Sheinbaum de apropiarse del agua de los pueblos. Dicho tema ha sido cuestionado por especialistas en el sector agrícola, por líderes piperos, por agrupaciones de campesinos, porque afecta a la producción. En nuestro pliego petitorio del tema del agua estamos en contra de espíritus punitivos que vienen en la iniciativa presidencial, denunció Heraclio Rodríguez, líder del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano. La agrupación campesina plantea que la revisión de los títulos de concesión, como propone Sheinbaum, para extorsionar a los productores de alimentos, afectaría la concesión y provocaría que las autoridades tengan el control absoluto sobre el agua del país. Por su parte, Ricardo Monreal, del partido Morena, quien tiene la orden precisamente de robar el agua, de controlar el agua, pues dice que anunció que la reforma tendrá algunos ajustes por las observaciones planteadas. Dice lo que le garantizo es que sí se va a modificar la iniciativa y se modificará a raíz estos foros, según él. Acusan policías de San Luis Potosí de tirar 7 cuerpos sobre carretera de Zacatecas. Esta nota es importante porque ahí gobierna precisamente la familia criminal de los Monreal. Dice, 4 policías estatales de San Luis Potosí fueron detenidos por presuntamente haber arrojado cadáveres durante el domingo. Ricardo Reyes, secretario de Gobierno de Zacatecas, afirmó que tras el hallazgo de estos cadáveres en Villa de Cos, limítrofe zona con Santo Domingo, San Luis Potosí, detuvieron a 4 hombres con un vehículo que tenía manchas rojas. Posteriormente los detenidos fueron identificados como presuntos elementos de la Guardia Civil de San Luis Potosí. Elementos de las fuerzas de reacción inmediata localizaron 7 cuerpos sin vida en los límites territoriales de San Luis Potosí y Zacatecas. A unos cuantos metros de distancia fue localizado un vehículo con manchas hemáticas a bordo, lo cual se encontraron a 4 posibles responsables que al parecer eran policías de la Guardia Civil del estado de San Luis Potosí. Pero claro, el país no tiene problemas, no hay ningún reclamo social justo, no hay ninguna demanda que no venga de una oposición, de una conspiración, porque estamos que no cabemos de la alegría, según Claudia Sheinbaum. Reporte muestra disfunción minera. La industria minera vive una nueva situación disfuncional donde enfrenta una doble vulneración por parte del crimen organizado que encubre Sheinbaum y la autoridad gubernamental que les exige cuotas porque quieren también parte del botín.
El Índice Mundial del Crimen Organizado 2025, publicado el 10 de noviembre, aborda los temas sobre la extorsión y advierte que el incidente de extorsión para combustibles y sobre todo actividades de minería se ha incrementado con Sheinbaum y Andrés Manuel. La minería ilegal de metales como oro y mercurio en México es una actividad delictiva importante en la que grupos criminales de la droga extorsionan a los operadores de mineras y participan en exportaciones ilícitas también de estos materiales. La participación del crimen organizado en la minería y el robo de combustible desestabiliza la economía local. El acoso del crimen: usan drones en asaltos, pegan a los trenes en aduanas, pegan a los trenes, las aduanas y los robos. Transportistas denuncian que las organizaciones delictivas han estado utilizando drones para ubicar a los operadores y despojarlos de los remolques. Por eso las manifestaciones, por eso los bloqueos se hacen oír en 20 estados de la República Mexicana, porque sufren afectaciones del crimen organizado. También se manifestaron campesinos contra la ley de aguas, que Sheinbaum pretende pues apropiarse del agua. ¿Qué más acá? Las fallas que presenta el sistema de aduanas del SAT para operaciones de comercio exterior pues hacen demora y pueden facilitar el robo de mercancías. Vandalismo afectan las operaciones de las empresas ferroviarias, según denunció la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. No es una, no son dos, son cientos, ¿no?, de protestas diariamente, bloqueos, personas que se manifiestan. Algunas veces la gente no sabe ni siquiera por qué, me refiero a los afectados, no saben por qué se hace un bloqueo. Y hay muchas manifestaciones constantemente de personas que han sido ignoradas completamente por el gobierno. Víctimas sin atención: activistas denuncian un retroceso estatal en la lucha contra la violencia, el feminicidio, en un entramado para minimizarlo. Desdén oficial al paro: transportistas prefieren perder, prefieren perder a arriesgar sus vidas, o sea, no prefieren entregar la mercancía. Transportistas defendieron el paro y los bloqueos de este 24 de noviembre, asegurando que prefieren detenerse un día o 5, hacer un alto, antes que arriesgar la vida en las vías, en las carreteras, donde sufren asaltos, secuestros y asesinatos. Afirman que más de 1 millón de choferes participaron en la protesta y que entre 35 y 40 operadores son víctimas de estos delitos al día. Sostienen que su exigencia de 0 robos, 0 extorsiones y 0 muertes es una medida de supervivencia que dejar de circular es, por ahora, la única forma de no ser atacados. ¿Qué más? Pues solicitan eficacia de gasto en cámaras, exigen que no se creen más impuestos. Esto en Yucatán. Fátima Bosch da inicio a su reinado, niega tener vínculos con Raúl Rocha, dueño del Casino Royal, pese a que su padre Pemex le asignó más de 745 millones de pesos en un contrato al dueño del certamen de Miss Universo, y después le dan el triunfo a esta señora que pues por lo visto no debía. Y ya saben que también, por lo que a mí me sería más importante comentar el caso de Fátima Bosch, es porque van a empezar a proliferar muchos hipócritas, muchos falsos, muchas personas que son estiradas y se dan golpes de pecho diciendo yo soy el más católico, yo soy el más santo, el más devoto, como el cripto homocasto, ¿no? Así le llama Nicolás Márquez a Eduardo Verástegui, que se estaba tratando de vender como el más católico, el más santo, ¿no? Cuando sabemos bien que fue un amante de Enrique Peña Nieto, fue un amante de Ricky Martin, un sujeto que realmente lo que hace ahora es atacar a los líderes del movimiento libertario, de los movimientos
de un gobierno más acorde a lo que debe de ser un gobierno, y hemos visto que tiene particular simpatía por el socialismo. Lo hemos visto una y otra vez. Ayudando, por ejemplo, a Claudia Sheinbaum a destruir los votos que podrían dirigirse a la oposición con Xóchitl Gálvez, ayudando a Cristina Kirchner, o sea, Argentina, no tiene nada que hacer en Argentina, a pedirles que voten por ella para que realmente pierda Javier Milei, que porque Javier Milei es el anticristo por ser libertario. Bueno, pues Fátima Bosch también es una oportunista de la fe, y siendo de una familia que está en el partido narcotraficante Morena, que sienten asco por la palabra Dios, como lo vimos en las manifestaciones contra un hombre que le dijo, un senador de Movimiento Ciudadano que dijo Dios los bendiga, y ellos se molestaron muchísimo, los morenistas. Una corrupta llamada Dolores Padierna, que es esposa o amante de René Bejarano, el señor de las ligas, el que fue grabado en el 2004-2003 robando, recibiendo fajos y fajos de billetes. Bueno, pues Dolores Padierna dijo que en México se ha sufrido mucho, que se han padecido muchas guerras para acabar con la iglesia, ¿no? Yo creo que se refería a los crímenes que cometió el traidor a la patria Benito Juárez García. Y bueno, pues lo que ella comenta es que como ya se ha hecho todo eso, pues que no puede, que tenemos prohibido decir que Dios te bendiga, porque pues ese es el peor insulto que puede recibir alguien como ella, que seguramente tiene pacto con el demonio. Solamente me lo explico así. El Sol de México: amagan con mantener los bloqueos. Campesinos y transportistas toman 65 puntos carreteros y 7 aduanas. Esta nota es realmente de las importantes. Es una nota de Rafael Ramírez y Paola Montoya. Los manifestantes afectaron clases, traslados y consultas médicas en 19 estados del país. No acudieron a la Secretaría de Gobernación, sobre todo después de que Rosa Isela Rodríguez, que era la sirvienta de Andrés Manuel López Obrador y ahora es secretaria de Gobernación, pues insultara a los manifestantes, a los campesinos, diciéndoles que pues ellos son del PRI, del PAN y del PRD, lo cual pues ella no ha podido probar de ninguna forma. Ya saben que para Morena no existe ninguna manifestación legítima, no hay nadie que se pueda quejar ni exigir un derecho lícitamente, porque si no ya eres un fascista de la oposición, porque a todos acusan ahora de fascistas. O si no, si te quejas a través de redes sociales, no existes. Eres un bot de la derecha internacional, eres un robot programado para atacar a Morena. Tú no existes, no existe ningún reclamo social. Si ves que dos policías le están pateando la cara a un manifestante, lo están bañando en sangre, porque hubo muchas personas bañadas en sangre en la manifestación del 15 de noviembre, eso no es real, dice Claudia Sheinbaum, puede que sea inteligencia artificial. Entonces, nada existe, o sea, es que realmente todo es una ficción para Claudia Sheinbaum. Está en la negación de que aquí en México no hay ningún problema, no existe ningún problema según ella. Bueno, pues la nota de Rafael Ramírez y Paola Montoya dice que los manifestantes amenazan con seguir. El Frente Nacional para la Defensa del Campo Mexicano e integrantes de la Alianza Nacional de Transportistas y Autotransportistas de Carga, ANTAC, tomaron ayer al menos 65 puntos carreteros y 7 aduanas en 20 estados del país. Como la protesta es para exigir al gobierno mejores condiciones para sus respectivos gremios, la protesta nacional fue calificada por el gobierno como tener motivaciones políticas y ocultas, todo con conspiraciones lo quiere plantear Morena. Ellos, aparte de ser líderes del campo, pertenecen a los partidos políticos de oposición, dijo Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, en una conferencia de prensa para hablar de los bloqueos. Aseguró que no existe razón para mantener bloqueos ni manifestaciones, es decir, no van a atender a las demandas ciudadanas. Añadió que habría una reunión con los inconformes ayer durante la tarde, pero que no llegaron los representantes. En respuesta, la ANTAC aclaró que sus movilizaciones no tienen fines partidistas. Pues, ¿cuándo viste que desfilaran con el logo de algún partido? Quisiéramos no tener la necesidad, ni tampoco son tiempos electorales.
O sea, si tuvieras que hay manifestaciones en tiempos electorales o que tuvieran el color de algún partido político, pues lo creerías, ¿no? Pero acuérdense que también quiere descalificar a la marcha del 15 de noviembre. Primero decía que no existían, pero mandó a construir muros racistas ahí en Palacio Nacional. Mandó policías represores. Entonces, si la gente no existía, pues ¿para qué mandar todo eso? Quisiéramos no tener la necesidad de exigir algo a lo que tenemos derecho, que no nos roben, que no nos extorsionen y que no nos maten, que no nos desaparezcan, respondió la ANTAC en un comunicado, mientras que los campesinos amagaron con mantener de manera indefinida los bloqueos carreteros en el país. El secretario de Agricultura, Julio Verdegué, rechazó que el gobierno de Sheinbaum esté engañando a los productores agrícolas con negociaciones prolongadas o soluciones superficiales. No es atole con el dedo. Y se le ocurrió utilizar esa expresión, ¿no? Cuando sí sabemos que es atole con el dedo, porque ya no tiene el gobierno dinero para seguir comprando votos de personas que no estudian ni trabajan, y obviamente que esos subsidios que se estaban dando, esos precios preferenciales, únicamente favorecían a empresarios corruptos como Altagracia Gómez, que es dueña de Minsa. Su mayor alza desde el año 2014, sube 18.58% el precio de la carne. La carne de res continúa en ascenso en México y durante la primera quincena de noviembre registró su mayor incremento para el mismo periodo desde el año 2014. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el aumento de 18.58%, dice, yo llevo casi 30 años detrás de este mostrador y nunca había visto algo así, contó Héctor Morales, carnicero. La gente cree que los carniceros le subimos por subir, pero no, nosotros también nos está pegando. O sea, hay una alza muy significativa del costo de la carne, y me dicen que para 2026 se nos puede duplicar el costo del recibo eléctrico, y que también del gas, porque hay una terrible escasez de gas. Todo el gas, al parecer, es importado también en su mayoría de los Estados Unidos de Norteamérica. Excelsior, preocupa la viabilidad de la superelección. Bueno, esta no se ha actualizado, no sé por qué. Ya saben que Sheinbaum quiere hacer fraude electoral en 2027, anticipando la revocación de mandato para que sea en las elecciones de gobernadores, alcaldes. Pues quiere meterse en la elección para hacer fraude, porque sabe que Morena no tiene la simpatía del grueso de la población mexicana. No habrá represión, afirma el secretario general del gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, que no habrá mano dura en las manifestaciones, cuando pues ya vimos los golpes, cómo bañaron en sangre a los manifestantes del 15 de noviembre. Mega protesta, bloqueos carreteros de transportistas, campesinos paralizan el acceso a la capital, repudian ola de violencia y la falta de apoyos al campo. Bueno, pues ahora también van a repudiar los insultos de Claudia Sheinbaum y Rosa Isela Rodríguez, que siguen insistiendo en que estas manifestaciones no son reales, que no son líderes reales, que son que no hay ningún problema. O sea, que aquí en las carreteras los 70 asaltos no son un problema, se tienen que aguantar. El periódico El Debate, Verdegué sigue sin entender el campo de Sinaloa. Segov ve movimiento político, bloqueo de aduanas fronterizas y al menos 42 puntos del país. Sinaloa protestan contra Minsa, que como les decía, Minsa es propiedad ¿de quién? De Altagracia Gómez, que incluso estaban diciendo que era media lesbiana con Claudia Sheinbaum. Yo no sé eso. Más bien pienso que deben de tener un acuerdo muy sucio, muy corrupto, muy lucrativo, porque en tanto estén dando subsidios al maíz para que lo compre Altagracia, o sea, nosotros estamos pagando lo que compra Altagracia, no se vaya a empobrecer, y ella pueda revenderlo al doble, ¿no? Para la tortilla, que fue lo que ayer denunció un campesino con todas sus letras. Y bloqueos en 4 caminos, El Pizal y Costa Rica, Sinaloa. Pasajeros quedaron varados en las terminales del estado por estas manifestaciones, pues el gobierno está haciéndolo todo al revés. Yo pensé que los apoyos, fíjese, y subsidios eran para los productores del maíz. No, sino que ellos subsidian a precio bajo, también hay que decirlo, el maíz para que lo pueda adquirir gente como Altagracia Gómez, para que lo puedan adquirir las corporaciones
ligadas al partido narcotraficante Morena. O sea, es el carrusel que utilizaba también Luis Echeverría. Milenio, pues Milenio completamente doblado al narcotráfico de Morena. Nada de la protesta, prefiere poner un mensaje de que vayas a explorar los cadáveres de un mamut que tienen allí en la sede del Tren Maya. Creo que nos queda perfectamente claro que esto lo pagó Claudia Sheinbaum, ¿no? Y las columnas de opinión pues son de los mismos políticos del narcotráfico. Ricardo Monreal dice que el movimiento de la generación Z ha fracasado y está muerto. Así lo dijo Ricardo Monreal. Rana Forobar dice, la inflación en Estados Unidos es ahora mayor que con Biden. No es cierto. Jorge Cepeda Patterson dice, una acción que revela los potenciales pies de barro de la cuarta transformación. Bueno, aquí tenemos solamente uno, que hasta donde yo entiendo es súper morenista, fanático de Morena, pagado por Morena, pero hoy supuestamente le dedica una columna, según crítica. Recuérdese que eso lo hacen todas las dictaduras comunistas. Todas las dictaduras comunistas de pronto ponen por ahí un corrupto que va a decir una cosa, va a quejarse para tratar de simular que es oposición. El periódico AM tiene, regresan bloqueos en Irapuato, San Luis de la Paz, Salvatierra y Pénjamo, hubo cierre total de las carreteras. Campesinos manifiestan preocupación porque la iniciativa de ley de aguas les quite derechos ganados. Ayer por la noche se mantenían los bloqueos en Pénjamo. Es que Sheinbaum no quiere solamente el agua de la Ciudad de México, quiere el agua de todo el país y ser ella quien determina para qué se vende. De esa forma quiere extorsionar a muchos empresarios. Pero ya se viene la renegociación del Tratado de Libre Comercio y ahí se va a ver. El órgano de propaganda de Morena, La Jornada, que por cierto ya también les tocó una golpiza, al menos a un fotoperiodista en la manifestación, que los policías le robaron también la cámara y el celular, dice, bueno, tiene una fotografía de la aduana de Ciudad Juárez, dice, demandas han sido atendidas. ¿Quién dice eso? No nos pone, supongo que Rosa Isela Rodríguez, ¿no? Agricultores y transportistas realizan 29 bloqueos en 17 estados, dice la Secretaría de Gobernación. Empresas harineras pagan el kilo de maíz a 4 o 5 pesos y venden el de tortillas a 27 pesos, denunció productor. Sí, eso sí lo dijo un productor y qué bueno que lo tenga aquí en la portada, pero este periódico acuérdense que está pagado por el partido narcotraficante Morena, así que igualmente no sabemos si hoy es eso y mañana otra cosa. Partidos políticos detrás de la protesta, dice Rosa Isela Rodríguez, exigen apoyo al campo y mayor seguridad a las carreteras, piden sacar granos del TMEC y la Bolsa de Chicago, en la mesa no se llega a compromisos. Esto es falso, todavía no se está hablando de la renegociación y pues aquí habríamos de preguntarnos que fue López Obrador el que más ha importado maíz desde los Estados Unidos. Para tratar de tener apaciguado y contento a Donald Trump, lo que hizo fue precisamente traicionar a los productores de maíz mexicano. En especial, el periódico La Jornada hace apología del terrorismo y dice, 9º aniversario de la muerte de Fidel Castro, retrato cercano del líder cubano, símbolo de una generación de insurgentes que luchó por la revolución social, una nota de Ignacio Ramonet. Claro que este tal Ignacio Ramonet no les va a decir que en 1977, en Angola, en África, Fidel Castro asesinó 100,000 personas con lanzamisiles Katyushka. Es uno de los más grandes multiasesinos de la historia de la humanidad, un ladrón y asesino que se instaló en Cuba con la ayuda de los servicios secretos, porque también hay que decirlo, no es que simplemente llegó, había en ese entonces un gobierno malo en Estados Unidos que ayudó a Fidel Castro a hacerse con el control de Cuba, pero eso obviamente no lo cuentan, porque no les conviene. Se hizo todo esto precisamente para arruinar la economía de toda la región, con movimientos terroristas del socialismo internacional. Crece solidaridad con migrantes en Estados Unidos, lo cual pues en realidad sería un grupo, mejor dicho, de delincuentes que que son muy numerosos y que han tenido el control de varias comunidades. En esas comunidades no quieren que ingresen los agentes del ICE
ni tampoco pues la policía normal, o sea, son ya zonas controladas por el crimen. Estados Unidos también tiene esa clase de problemas, lo ha denunciado ampliamente Donald Trump, pero pues los medios de izquierda y los medios sobre todo globalistas no quieren comunicarlo porque dicen exagera. El financiero Congreso de Estados Unidos cierra filas para proteger todas las empresas estadounidenses en el TMEC, sobre todo las agro. 113 congresistas piden a Greer no poner en riesgo el campo de su país y mantener acuerdo. El economista, falta de obra en rama petrolera perfora el sector de la construcción, que se ha desplomado en más de un 15%. Protestas desquician puertos, aduanas y carreteras, dice el periódico El Informador. Los bloqueos de productores y transportistas afectaron ayer una veintena de estados. La noticia no es esa. La noticia es que hay mucha inseguridad. La noticia es que hay pérdidas económicas muy fuertes por el crimen que se niega a combatir Claudia Sheinbaum. Esa debería de ser la noticia, pero bueno, los periódicos frecuentemente saben que son demasiado diplomáticos, demasiado ligeros con el régimen. Donativos, aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Más ágiles siento ahora los programas, gracias a que, bueno, ustedes me han apoyado y he tratado de mejorar la infraestructura de este canal. Pues vamos a tener una amplia variedad de información y vamos a trabajar más rápidamente, mejor que lo que habíamos visto con anterioridad. Bueno, pues se cumplen 10 días de la manifestación de la Generación Z, que se realizó este 15 de noviembre. Claudia Sheinbaum primero intentó sabotearla organizando una falsa marcha de la Generación Z el 8 de noviembre. Luego, pues había dicho previamente que no existía. Contrató a los mercenarios mentirosos del periódico Milenio para que dijeran que los manifestantes pues que no existían, que eran bots, que estaban desde cuentas del extranjero. Luego ya se vio que pues fue una marcha multitudinaria. Luego mandó a poner policías en las entradas del Zócalo para que estuvieran agrediendo a las personas, negaban el paso, tú no puedes pasar, ya está muy lleno. En realidad no se llena el Zócalo porque no dejan ingresar a las personas. Y era una marcha pacífica, por lo cual pues las personas no se organizaron para empujar y tumbar a los policías, ¿verdad? Pero eso fue algo que hizo Claudia Sheinbaum, y que sí tengo imágenes y videos de cómo incluso persiguieron a las personas que ni habían ingresado al Zócalo de la Ciudad de México, las perseguían a golpes o con extintores. La presidenta Sheinbaum no supera lo que ocurrió en la marcha del 15 de noviembre, no supera la manifestación e insiste en medidas descalificativas contra el reclamo ciudadano por el asesinato de Carlos Manzo. Aquí lo más importante es eso. No es la marcha por la marcha contra Sheinbaum porque sea de oposición, como lo quiere presentar ella. No es la marcha por marchar, no es un grupo de personas con demandas ilegítimas. Se hizo todo esto porque a partir del asesinato de Carlos Manzo el 1 de noviembre, en un evento público en el cual conspiraron líderes criminales, porque Sheinbaum nunca quiso combatir las causas. ¿Cómo se combaten las causas? Se descabezan organizaciones criminales. Se erradica la presencia de grupos criminales, de extorsionadores en la región de Michoacán. Eso no lo hizo. También, importante señalar, la escolta que tenía Carlos Manzo no fue enviada por Claudia Sheinbaum. Ella se resistió por todos los medios. Fue autorizada por un juez como una medida cautelar para proteger su vida. Claudia Sheinbaum negó la existencia de los manifestantes. Ahí están los manifestantes y les pone muros y policías.
Siguen, por tanto, Claudia Sheinbaum reclamando que es la oposición, o sea, siempre dice que es la oposición la que está conspirando. Pues yo quisiera saber de dónde tiene tantísimo dinero la oposición, que obviamente no es así. Quienes tienen todo el dinero, quienes lo pueden robar todo a través de los impuestos, es Sheinbaum. Y ya está organizando una marcha, según una marcha, para el mes de diciembre, con acarreados, con personas que son amenazadas con que les van a quitar los programas sociales si no asiste. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, después de que tuviera la reunión con el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, pues ahora aparece nuevamente viral las declaraciones de Cristiano Ronaldo, quien tiene ese nombre porque su madre era católica y admiraba al presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Declaró: voy a la iglesia todas las semanas porque soy católico, voy a dar gracias a Dios. Bueno, pues corrupción en Miss Universo. En el certamen se descubre que el dueño del 50% del show, porque es un show, no es un evento gubernamental, internacional o que tenga una validez cultural, no lo está avalando una universidad. Sabemos que es un show de televisión en el que pues un grupo de mujeres se presentan y supuestamente para definir cuál sería la más hermosa. Un concurso de belleza, hasta donde tengo entendido. Ahora como que le meten más política. Bueno, pues este empresario, que es además el dueño del Casino Royal, donde en 2011 fueron asesinadas, quemadas vivas 52 personas por un grupo narcoterrorista, recibió 745 millones de pesos de Pemex. El padre de Fátima Bosch, pues es Bernardo Bosch, y le dio ese contrato. Entonces, pues tú puedes hacerte ya una idea de por qué es que le dieron el premio a esta señora, que además es una hipócrita que lucra con la fe, diciendo: ay, que viva Cristo Rey. Pero yo creo que lo que ella estaba diciendo es que viva Cristo Rey muy lejos de mí, porque hay que recordar que no se busca a Dios en un certamen de belleza en el que ella tiene que estar semidesnuda, ¿no? Ahí no buscas a Dios. Empresas norteamericanas, más de 300 empresas norteamericanas denuncian que existen robos en carreteras de México, hasta 70 asaltos en un solo día, ataques directos, también extorsiones que reciben de los policías estatales y federales. Urgen al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reclamar esto a Claudia Sheinbaum en la renegociación del tratado. En Veracruz asesinan al exalcalde de Sierra Songolica, Juan Carlos Meshua. Recibió amenazas de muerte previamente y el gobierno no logró su protección. Descanse en paz, Juan Carlos Ameshua. Asesinan también a Rafael Cárdenas Gobea, esto en Villa de Zaragoza. Fue regidor priista. Por cierto, tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir destacando que Claudia Sheinbaum se presentó empalizada, ¿sí? Allí empalizada, e inmediatamente después de que se retiró, como si hubiera sido un ave de mal agüero o una maldición, asesinan a la regidora de Palizada. Y me llama mucho la atención esto porque Claudia Sheinbaum pues decía que ahí en Palizada, Campeche, todo era maravilloso, todo era fabuloso, ¿no? Decía que estaba muy feliz, que ahí la habían recibido muy bien. Pues matan de muchos disparos a la regidora de nombre Karina Díaz Hernández, regidora del Ayuntamiento de Palizada, Campeche. Fue asesinada a balazos en el mismo municipio que fue visitado previamente un día antes por Claudia Sheinbaum. En Mónaco, el príncipe Alberto II de Mónaco, que por cierto tenían, vamos a decir que tuvieron un parentesco con el general Porfirio Díaz, bueno, la dinastía de los reyes de Mónaco. Bueno, pues el príncipe Alberto II bloquea la legalización del aborto en respeto al catolicismo. Y ojo, que es un rey o es un monarca que, hasta donde tengo entendido, tiene muchos nexos con el cártel Illuminati, pero incluso estos protegen más la vida o respetan más la vida. Y hay que recordar que Alberto II
pues lo habíamos visto muy cercano a la extremista climática Greta Thunberg. Era uno de los patrocinadores de Greta Thunberg. Entonces, bueno, pues ahí podemos matizar un poco, ¿no? No siempre son pues así estrictamente cuadrados en todas las agendas. Porque si fuera cuadrado todas las agendas, pues tendría que ser feminista, gay, pro aborto, o a lo mejor la gente de Mónaco si es más activa políticamente o les teme el rey Illuminati Alberto, tal vez les teme pues que se le vayan a levantar en armas, no sé, pero de que ha fallado en contra del aborto es una buena noticia. En la Ciudad de México, el Partido Acción Nacional presentó un comunicado oficial en el que denuncia a policías, que por cierto no hay ningún policía detenido, por haber golpeado, secuestrado, violentado, amenazado, robado teléfonos celulares y cámaras a los manifestantes del 15 de noviembre. Exige el Partido Acción Nacional que se haga una investigación real, una investigación legal, en la que se determine quiénes son y quién paga al bloque negro. Este tema es uno de los que más Sheinbaum no quiere hablar, porque el bloque negro evidentemente puede que sea pagado por ella. El denominado bloque negro es un grupo violento que llega a todas las manifestaciones precisamente para golpear a los manifestantes y que la noticia sea que pues acá rompieron el muro, que la noticia sea que vandalizaron tal cosa. No quiere Claudia Sheinbaum que la noticia sea una protesta pacífica reclamando por el asesinato y por el secuestro de empresarios, de alcaldes municipales, de ciudadanos comunes por parte de grupos criminales de la droga, reclutamientos forzados por parte de grupos criminales que operan libremente en Jalisco, como el campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco. Todo eso no quiere Claudia Sheinbaum que se hable, eso no debe de ser la noticia. Para ella lo importante es que la marcha quede manchada de violencia, de golpes, según ella dice, de groserías, que porque dice que le faltaron al respeto. Ella fue la que llamó a las víctimas del crimen organizado buitres, carroñeros, y después se enoja de que le dicen chinga tu madre, Claudia Sheinbaum, ¿no? Vas y chingas a tu madre, Claudia Sheinbaum, es el reclamo también. Ya se va Claudia Sheinbaum. Asesina Claudia Sheinbaum también fue parte de los reclamos, haciendo referencia precisamente a que Claudia Sheinbaum está plenamente involucrada en el asesinato de Carlos Manzo para encubrir al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Cosas pero que uno nunca había visto, al menos yo no. Fue el Estado, fue asesinato de Estado, el asesinato de Carlos Manzo. Roldán Álvarez, consejero de Morena y cercano a Leonel Godoy, es hermano de Ramón Álvarez, alias el R1, un alto mando del CJNG, del Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán, acusado de ser el autor intelectual detrás del cobarde asesinato por la espalda con 7 disparos contra el líder antinarco, el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Recuérdese, ese es realmente el motivo de las manifestaciones, ese es realmente el motivo del reclamo social, no otro, no es otro. Por eso es una marcha ciudadana, fue y es una marcha ciudadana. Y probablemente se repitan esta clase de marchas de muchas formas y más unidos los transportistas, con la generación Z, con los campesinos, con las madres buscadoras. Se tiene que movilizar todo un bloque precisamente para reclamar una acción del gobierno. Pero ¿usted cree que Claudia Sheinbaum quiera recapacitar? Yo noto que como que no. Como que es tanta la defensa de los grupos criminales por parte de Claudia, que ella ya dijo claramente que no va a enfrentarse a ellos bajo ninguna circunstancia. Sheinbaum recibió a una perversa gobernante también del cártel del Foro de Sao Paulo, me refiero a la presidente de Honduras, Xiomara Castro, en el Palacio Nacional, para una reunión privada. Xiomara Castro es también una narcopresidente,
está en el país de Honduras, que es un país muy pobre, que tiene muchos problemas, tiene unos problemas de migración terribles. Es un país del cual hay particularmente por la población odio y desprecio contra los mexicanos, y han traído mucho el problema, ¿no? El problema del narcotráfico. Ese país ya lo tiene de largo tiempo. Su presidente, acuérdense, su presidente pues está condenado a 40 años de prisión en los Estados Unidos por haber convertido Honduras en una supercarretera de drogas. Castro visitó México antes de las elecciones en su país, por lo cual pues se cree que aquí ha venido a México a robar dinero, a ganar alguna especie de acuerdo corrupto con Claudia Sheinbaum, para que Sheinbaum pues dé recursos o intente manipular las elecciones de Honduras. Es importante decir que con Xiomara Castro las personas se han visto, los hondureños se han visto más afectados en su vida, por tanto se ha incrementado la migración a otros países de la región. Seguramente que Sheinbaum intentará algo por ahí, algún pacto, algún acuerdo corrupto ha querido Xiomara Castro. Bueno, en Coahuila, policías municipales se golpean con manotazos con personas residentes de un lugar. También se pelearon con una menor de edad por apoyar los bloqueos carreteros. Esto sí hay que ponerlo en pantalla. Miren, es asombroso, ¿eh? Es asombroso. Lo que vamos a ver es una mujer policía pegándole. A ver si lo podemos ver. Una mujer policía pegándole en la cabeza a una niña. Yo, francamente, pues me pregunto cómo puede ser algo así, ¿no? A ver si puedo, ahí está. Una mujer policía golpeando a una niña en la cabeza para tratar de que no participen en las marchas, en los bloqueos que hace los manifestantes transportistas y campesinos. ¿Cómo lo ven? Y esto es solamente como la continuación, ¿no? La continuación de lo que ha exigido Claudia. Ha exigido Claudia la violencia contra cualquier tipo de manifestante, la represión por parte de la policía. Y la policía es una mujer adulta, es una mujer gorda, con sobrepeso, golpeando a una menor. Bueno, dice el escritor Agustín Laje que visitará próximamente Puebla el 26 de noviembre, dará una conferencia sobre progresismo bueno, progresismo y wokismo es lo mismo, ¿no? Donde destruirá la nefasta ideología de izquierda con datos sólidos. Los datos más sólidos pues son precisamente el desastre de violencia que tienen todos los países narcosocialistas. Gerardo Fernández Noroña ahora está atacando a la viuda de Carlos Manso, de usar la muerte de su esposo con fines políticos. Dice, la van a querer postular para la gobernatura, pero de ahí a que nos gane hay un mar de diferencia. O sea, ya empezó. Entonces,
creo que queda perfectamente acreditado que Noroña pues apoyó el asesinato de Carlos Manso porque pues como no era de su partido político, pues tenía que ser asesinado para que pueda quedar algún mafioso del delincuente Leonel Godoy, exgobernador de Michoacán y cómplice criminal de Andrés Manuel López Obrador, que le daba dinero robado a Michoacán para poder financiar sus campañas. Lo mismo que hacía, por ejemplo, Javier Duarte. Javier Duarte de Ochoa, del PRI, desviaba recursos, robó muchos recursos a Veracruz, que por cierto no se le está procesando por eso, lo quieren dejar libre, para financiar las campañas de Andrés Manuel. Bueno, Sabina Berman, que ella por cierto fue guionista, ella es autora de la película Brujeril, porque ella es una bruja, La tía Alejandra. No sé si alguna vez vieron esta película judía, creo que judeo-mexicana, pues que habla de una tía que es bruja, que llega a vivir con una familia, que tiene 3 hijos, mata creo que a la hija mayor, al niño, al papá, porque obviamente ya no la quieren ahí, quieren expulsarla, es un familiar tóxico y maligno. Y bueno, pues la idea le surgió a Sabina Berman de esto. Tiene un subdiscurso que se le conoce como vudú, un tipo de brujería vudú, en el cual se tiene la creencia de que una persona mayor, una persona de edad avanzada, puede, si toma a un menor en ciertos rituales, transferir su alma demoníaca a ese menor. Probablemente, y lo que ocurre o lo que más se ha visto es que consagran los niños al maligno e intentan influir en un comportamiento, que luego hay niños que tienen comportamientos raros, algunas conductas adultas, bueno, pues podría ser víctima, ¿no?, de alguna clase de abuso, o intentan emular alguna conducta adulta. No sabemos si eso realmente sea posible, ¿no? Si sea posible robar cuerpos, porque también hay por ahí una película muy famosa de Luisiana. ¿Por qué? Porque todo esto viene de la brujería de los pueblos africanos. Entonces Sabina Berman hizo esa película con esa clase de mensajes, y obviamente que fue una de esas películas tipo de terror para glorificar la fiesta satánica de Halloween, siendo que ella es sumamente odiadora de Norteamérica. Para los que piensan que el Halloween es como norteamericano, pues no, realmente Sabina Berman tiene un compromiso con el satanismo al ser ella una miembro de la masonería. Ella forma parte del partido narcotraficante Morena, y ahora ¿qué es lo que hizo?, me preguntaría, ¿no? Bueno, pues Sabina Berman afirmó que gana 15 veces más que un ciudadano común, y criticó en redes sociales e incluso reposteó el tuit exhibiendo el clasismo que ella dice repudiar. Yo gano 15 veces más que un ciudadano común. Fue un intento de humillación contra alguien que la criticó al decirle pues que ella es una corrupta vendida del gobierno. ¿Qué le dijo el mensaje? Bueno, el mensaje lo escribió Gabriel Héctor Pérez, @LicPérez01. Le pregunta a Sabina Berman: ¿qué se siente ser chaira muerta de hambre? No sé, es que gano 15 veces más que tú y no es especulación, lo sé. Y fíjese, es grave, ¿no?, lo que ella dice, porque también sabemos que Sabina Berman es una persona que no hace nada productivo todo el día. Entonces, ¿cómo puedes ganar en un país 15 veces más que un licenciado, que una persona que trabaja todos los días? Pues podríamos entenderlo que podría tener algún nexo con el crimen organizado, podría tal vez ella dedicarse a vender drogas, podría ella tal vez formar parte de una banda de secuestradores y extorsionadores, que sí lo sabemos que es Morena, y de esa forma solamente así podría creerle que gane 15 veces el salario o lo que gana un licenciado en Derecho. ¿Te imaginas? ¿Que un ciudadano común 15 veces más? Bueno, si Noroña reportó que tenía ingresos por más de 500,000 pesos al mes, pues eso nos deja ver que es uno de esos ultra mega ricos, porque aquí en México los ultra mega ricos se supone que tienen ingresos superiores a los 500,000 pesos al mes, creo que no, creo que sí era al mes el informe que presentó Oxfam.
pues mal. Bueno, el único diputado independiente del Movimiento del Sombrero que va a aspirar a convertirse en partido político, al menos en Michoacán, Carlos Bautista Tafoya, ofrecerá una recompensa a las personas que denuncien familiares sospechosos de estar involucrados en grupos criminales de la droga. Fíjese que esa sí es una buena medida, no que Sheinbaum dice voy a darles becas a los criminales para que ya no sean criminales. No, mejor ofrece una recompensa para que sea la misma familia la que delate a sus familiares y los entregue a las autoridades. Escándalo, el consejero de Morena, Roldán Álvarez, tiene familiaridad con el cártel Jalisco Nueva Generación. Pues si ya lo hemos visto tantas veces, ¿no? Tenemos fotografías de Claudia Sheinbaum con los abogados criminales del Mayo Zambada. Ahora vamos a ver esto. Roldán Álvarez sería alto mando del cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán y habría ordenado el asesinato de Carlos Manso, ya que su hermano Ramón Álvarez, alias el R1, fue identificado como autor intelectual del asesinato de Carlos Manso el 1 de noviembre de 2025. Repito, el nombre es el político de Morena, Roldán Álvarez, que es familiar directo del criminal conocido como el R1. ¿Cómo se llama? Pues Ramón Álvarez, su hermano. Y esos son los que conforman Morena. Los líderes del violento Bloque Negro estarían siendo pagados por el socialista Martí Batres del partido Morena, hermano de Lenia Batres, la ministra que desde ayer quiere bajar el monto de las indemnizaciones cuando un trabajador muere. Bueno, pues Martí Batres ya no dice, el Bloque Negro estaría relacionado o sería reclutado desde institutos educativos, contratados por el ISSSTE como vigilantes o choferes. Según fuentes del gobierno consultadas por La Silla Rota, los líderes del Bloque Negro estarían vinculados con Martí Batres a través de instituciones como el ISSSTE. O sea, ahora también se utilizaría el ISSSTE para golpear ciudadanos. Se derrumba el cuento de hadas de Claudia Sheinbaum según otra encuesta, ya no solamente la que le dio un desplome del 41%, ahora la encuesta Polls.mx, que la había favorecido con anterioridad, dice que el 67% de los mexicanos no volverían a votar por Claudia Sheinbaum si la Constitución permitiera una reelección a 2030. Quiere decir que pues no te están aprobando, o sea, no les gustas. Bueno, pues una patrulla de la Guardia Nacional que iba a exceso de velocidad, como es su costumbre, no sé qué tenga la Guardia Nacional, pero yo he visto muchas que andan a exceso de velocidad, haciendo cosas extrañas, no sé si estarían alcoholizados. Iba a exceso de velocidad y chocó con un vehículo matando 2 niños, esta nota me conmocionó ayer, 2 niños y su madre, además de un hombre que iba en una motocicleta. Él perdió la vida al llegar al hospital de Zamora, Michoacán. Fue una imprudencia porque se ve claramente cómo esta camioneta a toda velocidad atropella a la camioneta negra, la impacta por la parte de detrás y es ahí donde pierden la vida 2 menores de edad y su madre. En Michoacán, una patrulla de la Guardia Nacional que iba a exceso de velocidad sin manera justificada provocó un accidente vial que cobró la vida de 2 menores de edad y una mujer, la madre de los menores, así como otro conductor en motocicleta que fue arrollado y que por las graves complicaciones del impacto pues tuvo que ser trasladado a un hospital de Zamora donde se reportó lamentablemente sin signos vitales. Bueno, pues eso es todo con relación a las actualizaciones que tenemos. Yo creo que de todo lo que hemos revisado en esta prácticamente 1 hora de transmisión, lo que más debemos de destacar hasta el momento pues es esta relación que existe entre Roldán Álvarez
y el cártel Jalisco Nueva Generación con el asesinato de Carlos Manzo. También debemos de destacar que las autoridades de Claudia Sheinbaum se niegan a investigar al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, a Leonel Godoy y a este señor Raúl Morón, que en vida Carlos Manzo denunció en reiteradas ocasiones que serían los responsables de cualquier cosa que le ocurriera. En Francia, contra la paz, insiste Emmanuel Macron que Rusia es una amenaza para Europa, pero él es el principal patrocinador de una invasión islámica y eso no le parece preocupante. Reino Unido, el primer ministro Starmer, que es otra marioneta de la banca Rothschild, convoca a criticar el plan de paz presentado por Trump para lograr la paz entre Rusia y Ucrania. Ciudad de México, vinculan a proceso a 2 personas por asesinato de modelo argentino Fede Dorcas, que estaba participando en un concurso de baile de Televisa. Estado de México, detienen al narcotraficante, al líder criminal conocido como El Maya, que operaba en Ecatepec, una región en la que, pues claramente Delfina Gómez de Morena tiene completamente abandonada al crimen organizado. En la Gustavo Madero vuelve a aumentar el robo de autopartes. Manifestación, bloqueo en 20 puntos carreteros, transportistas y campesinos del 24 de noviembre desearon continuar con la manifestación el 25 en varios puntos carreteros. Se manifiestan contra la extorsión, la inseguridad y sobre todo por un plan lucrativo, muy lucrativo, en el que Sheinbaum estaría dando dinero a empresarios. Ciudad de México, Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez descalifica las manifestaciones de transportistas y campesinos y dice que todos ellos son oposición del PRI, del PAN, del PRD sin presentar pruebas. En Ucrania, 6 muertos por ataque ruso a la capital, que es Kiev. Rusia, en Rostov, 3 muertos y varios heridos por un ataque ucraniano. En Rumania y Moldavia dicen que Rusia estaría violando su espacio aéreo. Es importante declarar que estos 2 gobiernos fueron impuestos mediante manipulaciones por parte de la Unión Europea. El gobierno de Vladimir Putin manifiesta su apoyo al plan de paz con Ucrania presentado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Canadá emite alerta de no viajar a México por altos niveles de criminalidad en el territorio. Lo ven desde allá, lo ven los canadienses, pero no lo quiere ver Sheinbaum. Afganistán, 10 muertos por ataque de Pakistán sobre provincias de Afganistán. Reino Unido inicia juicio contra islámico que atropelló personas en mayo en Liverpool. Al parecer era un exmilitar de Reino Unido, pero tendría alguna vinculación con extremismo. Gaza, grupo terrorista del Hamas entrega cadáver de otro rehén israelí que secuestró y asesinó desde el pasado octubre de 2023. Nuevo León, balacera en Montemorelos deja un muerto y varios heridos. Fue un ataque directo. Tlaxcala, ataque directo en San Pablo del Monte, deja como resultado 3 muertos. Pero según Sheinbaum todo está bien. Bueno, en este 25 de noviembre, Claudia Sheinbaum volvió a poner muros represores al lado del Palacio Nacional para reprimir manifestaciones del 25 de noviembre por asesinatos de mujeres. 10 mujeres son asesinadas al día en México. Ciudad de México, Sheinbaum amenaza a los anunciantes y patrocinadores de la cadena de televisión TV Azteca como una medida de censura. Desea hacer quebrar la televisora por documentar las marchas y los delitos que ha cometido el líder de la barredora, Adán Augusto López, que por cierto sigue sin ser procesado pese a ser socio del líder criminal El Abuelo o el comandante H, Hernán Bermúdez Requena. Miss Universo, corrupción. Fátima Bosch es hija de Bernardo Bosch, que dio con Pemex 745 millones de pesos al dueño del concurso, Raúl Rocha, quien también es dueño del Casino Royal, que en 2011 asesinaron ahí un grupo narcoterrorista, 52 personas. Sinaloa, narcogobierno morenista. En Bar Terraza Valentino, el secretario de Economía de Rubén Rocha Moya desapareció al 21 años de edad Carlos Emilio Galván. Este hombre desapareció ahí y al parecer sería como parte de una acción de un grupo criminal. Pues el dueño del bar es, como lo dije, el secretario de Economía de Rubén Rocha Moya. Valverde Cárdenas ha renunciado al cargo diciendo que es para que investiguen mejor. Quizás hasta quiera huir del país.
Bueno, pues los reclamos sociales, los reclamos y los problemas reales que tiene México es el asesinato de Carlos Manso, el asesinato de Bernardo Bravo, de Hipólito Mora, de Chava Luna, el asesinato y secuestro de un director de BBVA Michoacán, entre muchas otras personalidades que fueron activistas o son memoria de los activistas que lucharon contra el narcotráfico y que el gobierno no los protegió y no atendió a sus llamados de auxilio. Cultura, Reidel Mendoza, el historiador mexicano Reidesel Mendoza, Reidesel, publicó el libro Los crímenes de Pancho Villa. Confirma los testimonios recopilados en 1939 por Celia Herrera, cuya familia fue víctima precisamente de esos crímenes, historiadora que luchó contra las falsedades de la Secretaría de Educación Pública, Cine y el Estado masón. Es muy valioso el testimonio de estos dos autores, Reidesel Mendoza y Celia Herrera, que por cierto los invito a leer una columna que escribió Sergio Sarmiento para el periódico Reforma. Allí en Reforma, Sergio Sarmiento ha publicado una nota muy interesante, pues en la que habla de que la Revolución Mexicana no debería de ser una fiesta. Fue una serie de asesinatos, robos, violaciones, más de 2 millones de muertos, como para convertirse en una fiesta. Además, tira la mentira de Morena sobre que son un movimiento, entre comillas, pacífico, porque no tiene nada de pacífico estar glorificando el terrorismo, la violencia del crimen organizado, que era pues Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, Pancho Villa, entre muchos otros líderes criminales que desataron un infierno sobre el país, financiados por grupos petroleros de Estados Unidos que deseaban quitar el gobierno que estaba y desestabilizar la economía del país. Brasil, represión. La policía arresta al expresidente de derecha Jair Bolsonaro por órdenes del dictador Luis Ignacio Lula da Silva, quien teme que pues el Bolsonaro se pueda presentar nuevamente como candidato presidencial. Autoridades de Claudia Sheinbaum se niegan a investigar como asesinos o posibles asesinos de Carlos Manso al político Leonel Godoy, al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya de Morena y a Raúl Morón, quien quiere ser candidato a gobernador y es apoyado por Gerardo Fernández Noroña, quien ya comenzó a insultar y amenazar a Grecia Quirós, alcaldesa de Uruapan, porque no quiere que se presente como candidata a ser gobernadora en el estado de Michoacán. Las amenazas de Gerardo Fernández Noroña podrían ser dirigidas incluso contra la vida de Grecia Quirós, así como se sabe que Morena atentó o habría atentado, se beneficia de la muerte de Carlos Manso. México, por amenazas de Claudia Sheinbaum, el influencer mexicano Edson Andrade, que participó en la marcha del 15 de noviembre, parte de la marcha Generación Z, deja su casa y el país mismo, después de que Claudia Sheinbaum exhibiera sus datos personales, dónde vive e incluso su cuenta bancaria para ser secuestrado y asesinado por grupos criminales en un país donde reina la inseguridad y la impunidad. Ciudad de México, con recursos robados a México, Claudia Sheinbaum organiza un acarreo masivo con un costo de más de 13 millones de pesos con el contratar autobuses para llevar personas al Zócalo de la Ciudad de México y manifestarse contra la Generación Z y decir que respaldan y aman al gobierno de Claudia Sheinbaum y la memoria, pareciera que ya murió, de Andrés Manuel López Obrador por los años supuestamente de transformación y los logros del régimen. Así de escasos de ideales están en Morena, así de perturbados se encuentran porque obviamente no les ha gustado que haya una respuesta de la ciudadanía contra estos afanes autoritarios, ¿no? No solamente el asesinato de Carlos Manso, la violencia, las extorsiones en las carreteras, que no hay medicinas, ¿no? Que también fue uno de los reclamos que pudimos escuchar en varios manifestantes del 15 de noviembre. Hay un rechazo generalizado también por los robos que hace Claudia Sheinbaum, que roba millones de pesos en materiales de combustible, petróleo y los desvía a Cuba. No se gusta tampoco cómo se está conduciendo la política internacional en defensa de terroristas como Nicolás Maduro. No gusta que Claudia Sheinbaum dice que no hay problemas del narcotráfico cuando es un problema sumamente grave y evidente. No gusta esa clase de comportamientos por parte de la presidente y es lo que más podríamos decir que llama la atención
de tanto nacionales como extranjeros medios de comunicación que han reportado puntualmente todas estas manifestaciones, que yo digo que debería de haber un diálogo más fuerte para que todas estas manifestaciones tomen la ciudad en conjunto. Sí está bien que se manifiesten un día acá los transportistas, pero tiene que haber una unicidad de demandas para que el gobierno pues empiece a rectificar. Y de lo contrario, si no rectifica, Claudia Sheinbaum debe de ser destituida. Se puede, yo digo que yo soy de las personas que piensan que sí se puede quitar a alguien como Claudia Sheinbaum si se hacen manifestaciones masivas durante una semana cercando Palacio Nacional, que no entre comida, que no entre agua. Sí se puede hacer que se vaya un mal gobierno, un gobierno que tiene la impronta de defender al crimen organizado. Desde luego que puede caer, puede colapsar. Hay que ver los puntos débiles. Yo creo que el eslabón más débil de esta dictadura es Claudia Sheinbaum. Si podemos presionar y tirar a Claudia Sheinbaum, podríamos fácilmente, con un nuevo presidente, comenzar a quitar a gobernadores del narcopartido Morena, que son sobre todo los más débiles, los gobernadores regionalmente hablando, porque por sus alianzas con el crimen organizado no tienen la autoridad moral ni el respaldo de los pueblos que respectivamente manipulan, que torturan, que secuestran, que extorsionan. Vamos a estar pues al pendiente de todo esto, y si te ha gustado este podcast, si te ha gustado este programa, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete al canal. Hasta la próxima. Cierra los ojos. Imagina llegar a tu propia casa, abrir la puerta, respirar ese aroma nuevo y ver a tu familia disfrutando de cada espacio. Ancona Residencial, en Uriangato, Salamanca y Apaseo el Grande. Tenemos casas y departamentos hechos para ti, con jardín, piscina, área de juegos, espacio de descanso y seguridad 24 horas. Tu hogar no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida. Por eso te ayudamos a elegir el plan que mejor te convenga. Aceptamos crédito Infonavit, Fobiste, Caja Popular Mexicana, créditos bancarios y pago de contado. Aquí siempre encontrarás una opción para estrenar tu casa. Comunícate conmigo a través de WhatsApp 461-143-44-59. En Facebook como Mónica Inmobiliaria, tu asesor de confianza. Puedes ver fotos, videos y recibir asesoría personalizada. No esperes más y haz realidad tu sueño. Mónica Hernández, tu asesora de confianza. Ancona Residencial, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece. La historia real de México, en clases por videoconferencia en Zoom, con el doctor en psicología, Juan Bosco Abascal Carranza. Informes para inscribirse. Escribe a su WhatsApp en 55 36 50 01 20. Podrás participar en las conferencias los días lunes, miércoles y viernes, horario nocturno. El doctor Abascal es heredero del conocimiento de la legendaria editorial IUS, fundada por su padre Salvador Abascal, el mexicano que desafió la Revolución Mexicana. También podrás conocer el catálogo de libros. No faltes.